quiero agradecer precisamente a Gabriel, porque el año pasado me invitó, ahí en mi canal de YouTube aparece esa charla en la que abordaba a Candelario Obeso, sí, y este año le dije, no, me interesa hablar del escritor, del investigador de lo negro más serio que ha tenido no solamente esta ciudad, sino el país y quizá el mundo entero, San Manuel Zapata Olivella. Y para no extenderme en relación con él, quiero abordar una novela que es supremamente importante tanto para el tema que se está tocando como para la construcción simbólica de esta ciudad. Es una novela que yo personalmente pienso debería leerse en todos los colegios de esta ciudad. Estoy hablando de Chambacú Corral de Negros. Le agradezco a la mayoría de los ponentes que estaban acá que se quedaran y que acompañaran al público, porque normalmente sucede eso, ¿no? El ponente termina de hacer su ponencia, habla de comunicación, le gusta ser escuchado, pero rara vez le gusta escuchar a los ponentes que le siguen. Siempre saca una excusa y se va. Entonces le agradezco precisamente a Guillermo, con cuyos planteamientos en gran parte estoy de acuerdo, sobre todo esa mirada integradora de lo étnico. Es importantísimo mirarlo así, porque en últimas la segregación, la fragmentación ha sido un procedimiento de orden politiquero para mantenernos desunidos y que no podamos como sujeto colectivo crear un frente realmente fuerte desde lo social y desde lo político para llegar a conseguir fines realmente loables que mejoren lo que hoy día tenemos. Pero bueno, no vine a hacer proselitismo político por acá, vine más que todo a hablar de lo estético, de lo literario, que para mí también es importante, ya lo decía, ¿no? Creo que estos espacios de pensamiento son fundamentales. Se lo decía a Gabriel la vez pasada, se lo repito, no solamente mucha gente de los que están al frente de fundaciones, de instituciones, deberían pensar en estos espacios como parte complementaria del proceso educativo que se da en las escuelas, muy maltrecho en Cartagena, por cierto, ¿sí? En las universidades, porque en estos espacios es donde se vivencia, se experiencia, se resignifica el conocimiento que se puede dar en el aula de clases. Aquí es donde se trae a la práctica. Y además esto genera intercambio comunicativo que de una u otra forma es la base dinámica de cualquier posición crítica frente a una sociedad. Eso de alguna manera esto que acabo de decir de alguna manera está reflejado en la novela, de la cual pienso hablar unos máximo 20 minutos y ya van 3 casi, ¿no? Entonces, unos 20 minutos sobre Zapata Olivella, su novela, y un eje fundamental que me interesa enunciar a nivel de la conclusión. Empezando por Zapata Olivella, yo no voy a leer una biografía de él, esa se pueden encontrar haciéndole caso a un candidato nefasto que tuvimos en las elecciones presidenciales pasadas. Este candidato mandaba a la gente a Google, sí, ahí hay mucha información, pero esa información, si no se procesa, no se convierte en conocimiento. Entonces allí podemos encontrar muy buenas biografías de Manuel Zapata Olivella, leerlas a fondo. Para mí, lo que yo quiero mencionar de Zapata Olivella es que cuando leo su obra y cuando escucho su nombre, pienso en un bello discurso de Malcolm X. En este discurso que yo pienso, Malcolm X habla de 2 clases de negros. Él usa la palabra negros, no afro, o sea, negro, que hoy día se convierte en un término ofensivo para muchas personas si no lo pronuncia otro negro. Y eso, pues, hay que mirarlo con cierta lupa. Malcolm X dice que hay 2 tipos de negros: uno, el que siempre vive en la casa del blanco y que vive como el blanco y que termina defendiendo a los intereses del blanco porque nunca sufrió, sí. Y el otro es el negro que tuvo que vivir en las fincas, en los territorios, sufrir esos
vejámenes de la esclavización, y este sí termina tomando una conciencia de lo que es él y generando resistencia. ¿Por qué menciono este discurso de Malcolm X? Porque justo en la novela de la cual estoy hablando, Chambacú, Corral de Negros, nos encontramos con que hay esas dos clases de negro entre los personajes. La novela tiene una gama de personajes muy importantes, pero se centra principalmente en dos hermanos que son Máximo y José Raquel. Máximo sería el negro que por unos determinados procesos toma conciencia de lo que es, del contexto en el cual vive, y decide actuar reflexiva y políticamente, organizar el barrio, a la gente, y decirles que tienen derechos y que hay que actuar para luchar por esos derechos. José Raquel, siendo su hermano, de pronto no participa de esos procesos, y es el negro que de alguna manera termina defendiendo los intereses del statu quo, convirtiéndose en sargento, y no les voy a contar el final de la novela para que vayan a ir a leer. Chambacú, Corral de Negros. En esta obra, o en la preparación de esta charla, me encontré con algo que realmente me llamó la atención. ¿Qué fue lo que me llamó la atención de todo esto? Hombre, nosotros de pronto, algunos de los que están aquí tienen claridad de lo que es en sí, o de lo que fue en sí Chambacú. Pero yo le preguntaba a gente de 25, 30 años, a algunos de mis estudiantes, y miren lo que pasaba. Algunas personas me decían: ah, sí, Chambacú, Mall Plaza. Chambacú, ah, sí, el campo ese grande que está antes del centro. Chambacú, hay quien me dijo que lo relacionaba con los hermanos Gasca. ¿Saben por qué? Porque ahí en esa parte es donde ponen los circos hoy día, cuando llegan, ¿no? La Ciudad de Hierro, todo eso. Pero eso en sí no es el problema. El problema para mí es que Chambacú, lo que fue desde 1920 hasta 1970, 71, acá quienes saben de historia podrían corregirme con mayor exactitud, fue un enclave tugurial que de alguna u otra manera representaba, entre comillas para mí, una ofensa a la Cartagena que se quiere vender como postal. Si Chambacú hoy día existiera, un cantante irresponsable que anda por allí nunca hubiera dicho o no hubiera podido decir que esta es la fantástica. Sí, no hubiera podido hacer eso. Si Chambacú estuviera allí, muchos turistas, cuando uno les pregunta qué es Cartagena para ellos, no dirían: Cartagena es bonito, 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 y voy a venir aquí todas las veces que quiera y que pueda. Por esa razón, este enclave fue sometido en varias ocasiones a procesos de dispersión, eliminación, ¿sí? Y desplazamiento hacia otras zonas de la ciudad. Ojo, no fue sometido a procesos de, entre comillas, dignificación, de mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes. No fue sometido, no fue con él no se experimentó desde una política real, desde lo social, para mejorar las condiciones de quienes allí habitaban, sino que se les desplazó, para utilizar un término muy de moda hoy, se les revictimizó, porque ya ellos eran víctimas de un desplazamiento del centro hacia afuera y de otros desplazamientos de zonas de la costa caribe, de personas que habían sido despojadas, y que Manuel Zapata Olivia también trata en otras novelas como Tierra Mojada, ¿sí? Habían sido desplazadas y terminaron viviendo allí, rellenando la ciénaga con acerrín, como se cuenta en la novela, con restos de escombros, ¿sí? Con afrecho, y allí construían casas de cartón, de plástico, de madera. Imagínense ustedes hoy día esa imagen frente a la ciudad postal que nos quieren vender, tocando
gritando, vecino, vecina de la muralla. Esa es la Chambacú que es tomada por Manuel Zapata Olivella como espacio para recrear esta novela bella en todo el sentido de la palabra. Una novela, lo repito, que hay que leer si realmente queremos apoderarnos de una idea de la cartagenidad. La literatura, para mí, hablando de esta novela y de todas las novelas posibles, tiene o aporta algo fundamental, que es que nos permite mantener la memoria colectiva, nos permite mantener vivos los símbolos. Y no estoy diciendo que Chambacú debía permanecer allí para hacer resistencia, no es lo que estoy diciendo. Recuerden, dije que no fueron de alguna manera beneficiados por procesos sociales y políticos que dignificaran su vida. No, fueron revictimizados. ¿Qué estoy queriendo decir? Nos borraron un símbolo con el cual podían unificar a un sujeto colectivo que podía de alguna manera pensar o repensar mejor la ciudad en la que vivimos y no tener hoy día el gran conflicto político y de gobernabilidad que tenemos, porque tendríamos símbolos de resistencias. Chambacú podría hacer eso, la champeta podría hacer eso, aunque yo tengo mi visión muy particular con respecto a lo que ha pasado con esta forma de música. La champeta podría ser un muy buen símbolo, un muy buen elemento de resistencia si siguiera trabajando un camino musical con ciertos elementos determinantes y así construir otros. ¿Qué pasa? Si miramos bien, el símbolo lo desaparece, pero Chambacú no. A Chambacú lo dispersan, lo sacan de ese enclave, y hoy día en Cartagena existen muchos Chambacú en cada zona en la que hay poblaciones sometidas a la miseria, al abandono, ¿sí?, a las condiciones poco dignas, de muy baja calidad de los habitantes de esas zonas. Es decir, podríamos tener Chambacús pequeñitos en Nelson Mandela, en San José de los Campanos, en El Pozón y en muchos otros barrios periféricos de esta ciudad. Y simple y llanamente no nos damos cuenta. Desde esa perspectiva, hombre, yo los invito a pensar desde lo literario, desde lo estético, para construir lo ético, para construir lo político, para construir lo humano. Sí, y desde todos esos elementos construir lo afro o lo negro también, interrelacionado con todas esas demás etnias que de una u otra forma participan de lo que somos. Yo los invito a que pues miremos esa novela, hagamos el ejercicio tal vez de leerla, de recomendarla a los vecinos, a los estudiantes, de regalársela a nuestros hijos o a nuestros hermanos, para que encuentren en sus páginas algunos aspectos que podrían de alguna manera despertar ese ser, ese sujeto social, ese sujeto político que tanto necesita esta ciudad. Yo voy a cerrar esta intervención, le dije a Gabriel que hablaría unos 15-20 minutos, voy a cerrar esta intervención leyendo 2 o 3 fragmentos que me interesa mostrar de la novela, para generar eso, la inquietud tal vez de que alguien en este recinto salga con algunas preguntas o con ganas de leerla. Es lo que busco solamente en esta mañana. Entonces, la parte final de mi intervención estaría en ese sentido. Voy a leer 3 o 4 fragmentos para cerrar con ellos. En la página 29 de la novela, 29, lo tenía marcados antes, aparece un fragmento que dice así: será un mal soldado aunque lo uniformen y le pongan un fusil. Cuando buscan reclutas, deben saber a quién escogen. Eso es lo acostumbrado en todos los oficios. Zapatero a tus zapatos.
Yo tampoco sería un buen soldado, pero ante un hombre que me amenazara con un yatagán, bueno, en la gallera tengo que hacer frente a los que me creen pendejo. Pero Máximo es otra cosa, el personaje que les mencioné hace un rato. De él está hablando un hermano de él que es gallero, no José Raquel, pero Máximo es otra cosa. Nació para cura y predicador. Aquí en Chambacú nadie puede pelear cuando él está presente. Agarra al uno, habla al otro, busca que hagan las paces. Yo creí que habían prendido Media Luna. Ese sí que es peleador. No quiero decir que es pendenciero, pues fuera del ring no usa los puños contra nadie. Claro que es distinto cuando tienen un boxeador por delante. Le gusta sacar sangre y que se la saquen. Yo creo que si lo vistieran de soldado, bueno, a lo mejor tampoco serviría. Matar cristianos es algo muy serio. Máximo asegura que llenan de mentiras las cabezas de los soldados antes de que vayan a las trincheras. Libertad, patria, democracia, vainas que nunca hemos conocido. Ni el mismo Máximo, que ha leído tantos libros, sabrá qué quieren decir esas palabras. Para mí no hay sino Chambacú, ni siquiera Cartagena. Con lo mal que nos miran, ¿por qué ha de ir uno a pelear por ellos? Menos servir de burro de carga a los gringos. Si ellos quieren matar chinos y coreanos, será porque algo ganarán. Money es lo único que les interesa. Esos místeres tampoco saben lo que es la democracia. Yo sé que allá cuelgan negros. Ahora quieren que nosotros les ayudemos a matar chinos. Buen negocio. Yo le hundiría la bayoneta al primer mister que me dijera: mira, allí está un coreano, mátalo. De lo que estamos hablando, ¿cierto? Las etnias que son utilizadas para matarse entre sí por los intereses de los grandes capitalistas. Y todavía no hemos hecho la reflexión. Estamos en deuda con esa reflexión. Y es un personaje de esta novela quien lo dice. Imagínense qué efecto produciría eso en un joven que lo leyera. Se desnudó en el rincón. La luz lamió las sombras de su cuerpo. La madre lo observaba a ratos. Siempre se preguntó por qué no tenía la piel negra como sus otros hijos. Esto es clave aquí, yo lo tengo resaltado. Le decía a Gabriela ahora rato que se conversaba acá, que cosa curiosa que Manuel Zapata Olivella, siendo el mayor investigador de las negritudes en Colombia, escogiera, sin decirlo directamente, pero da varias claves en la novela, escogiera que su personaje principal, ese capaz de pensar y de hacer que el pueblo reaccionara, no fuera propiamente un negro, sino un mestizo. En la novela se ve eso. Termino de leer el fragmento. Sería porque nunca trabajó al sol, pero era fuerte. Su vigor le venía del padre y los abuelos esclavos. Oyó decir que sobre sus espaldas podían cargar piedras de 2 quintales. Atisbaba su recia musculatura y sin embargo en su mente lo remembraba gimoteante y enclenque. A los 2 años todavía gateaba. A los 4 apenas balbucía palabras. El asma lo asfixiaba, los ojos torcidos. El ahogo lo matará, había vaticinado Bonifacio. Él insistía en medicinarlo con escoria de manteca de cerdo, hojas osadas de higuereta en el pecho, collares de dientes de ajo. Si creció fue por la protección de la virgencita de rostro ahumado. Ahora se admiraba de ver su espalda de tanta cebada. Se hizo poderoso por su sangre de negro, porque nunca realizó oficios rudos. Sus otros hijos: Media Luna, boxeador; Críspulo, gallero; José Raquel, beisbolista y cargador de bultos en los muelles. La misma Clotilde, su única hembra, conoció trabajos más fuertes. La ayudaba a lavar la ropa de los ricos de manga, pero apasionado por la lectura,
prefería ser portero, celador, ascensorista, dedicarse a cualquier empleo donde te quedara tiempo para leer los malditos libros. Si no hubiera sido por ellos, no lo perseguirían. 35 años y ya había estado preso 13 veces. Lo vio asomarse a la puerta con su único pantalón, al que ella no podía agregar un remiendo más. Máximo, un personaje que Manuel Zapata Olivella coloca ahí en medio de Chambacú, y que por esas circunstancias de que le gustó estudiar desde niño, de que era un avesado lector, en medio de la miseria, en medio de las chozas, tenía una biblioteca en su rancho, que su madre un día, el día que lo ponen preso, lo quema la quema de la rabia, quemando muchos de esos libros. Y con este personaje, Manuel Zapata Olivella intenta despertar, abrirle los ojos, como lo dice al final de la novela, a su lector. Por esa razón, yo personalmente le agradezco a Gabriel por darle espacio en este momento de pensamiento a la literatura, porque gracias a la literatura nos podemos repensar desde el símbolo, desde lo estético, y proyectarnos hacia lo social, hacia lo político, hacia la crítica que tanto necesitamos como ciudadanía desde las periferias para cuando llegue el momento de votar. Un último llamado a atención: Chambacú, Corral de Negros y las demás obras de Manuel Zapata Olivella, cosa paradójica, no se están editando. Habrán problemas de derechos de autor, no sé, he estado tratando de averiguar, pero en esta ciudad deberían hacerse los procesos desde las entidades culturales para que esta obra se reeditara y se leyera en los colegios. Le dejo de pronto la inquietud a la Escuela de Pensamiento y Liderazgo y a quienes están acá que puedan generar procesos en relación con eso. Y los invito pues a leer la obra de Manuel Zapata Olivella. Me parece importante la acotación, la aclaración y la invitación que hace el profesor, y también me gusta el hecho de que de viva voz, como solía ser en los tiempos de antes, la palabra, el valor de la palabra. Cuando comprometo mi palabra es realmente un compromiso, ¿no? Eso se ha perdido. El comprometerse con Gabriel aquí delante de nosotros a colaborar en esa gestión. Yo personalmente, además de escritor, soy docente y profesor. Los estudiantes que ve aquí son de mi colegio, un colegio privado en el cual pues he hecho un proceso que mis estudiantes de pronto pueden testimoniar, de tratar de que la educación no se quede solamente en el aula, sino traerlos a estos espacios de reflexión, porque es importante que los jóvenes se integren a estas circunstancias, a estos espacios de pensamiento. ¿Qué ocurre allí? Hombre, lo que pasa es que yo creo que vivimos en una sociedad supremamente incoherente. Vivimos en una sociedad en donde se piensa una cosa, se dice otra y se actúa en otra dirección. Y eso, con el respeto de aquellos docentes que sí son docentes coherentes e íntegros, que los hay, poquitos pero los hay. En ese sentido, muchos de nuestros docentes cojean porque no hay coherencia. Incluso te pueden decir a Gabriel los rectores que sí van a venir, los profesores que sí van a traer a los estudiantes, pero el día que corresponde no hay la forma. Siempre hay algún escollo, algún obstáculo, o termina imponiéndose la apatía, que es uno de los grandes problemas de nuestro sistema educativo. La apatía del docente ha hecho que la educación de las aulas y los colegios esté completamente desintegrada de los hechos culturales. Cultura y educación en una sociedad deben ir de la mano para, entre esas dos ramas del conocimiento humano,
construir un sujeto coherente. Que sí, que hay unos elementos de contexto, políticos, económicos, que manipulan y direccionan para que eso no se dé, innegable. Pero la voluntad y la actitud de un rector, de un coordinador, de un docente en el aula de clases, a veces puede más que las imposiciones del sistema. Pero ni siquiera a eso estamos dispuestos a apostar de los profesores. Entonces yo sí felicito al profesor por esa pregunta, por ese planteamiento, y que ojalá pues contemos con él. Gabriel, conmigo cada vez que tú quieras vas a contar, y me alegra que el profesor también se haya comprometido en el día de hoy. Yo sí quisiera decir algo breve en relación con eso. En relación con la novela, yo dije que Manuel Zapata Olivella configuraba un personaje mestizo, no blanco, ¿cierto? Y lo otro es un poco con respecto a lo que dices. Yo personalmente respeto mucho la idea del autorreconocimiento. Quien lo quiera hacer, puede hacerlo. Pero en este escenario, yo muchas veces lo he dicho, yo me veo como un ser humano que de alguna manera cuenta ancestral y genéticamente con aporte de lo indio. Mis dos abuelas eran indias, mi abuelo materno era negro, descendiente de la etnia yoruba, y mi abuelo paterno, pues apellido Huelva y todo ese cuento, también parece que venía de la etnia blanca, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre allí? Yo personalmente nunca me he autorreconocido porque no quiero negar toda la mezcla que soy. Sí, en ese sentido, pues creo a veces, no siempre es el caso, creo a veces que se asume la posición del autorreconocimiento por ciertas prebendas politiqueras que hoy día existen. No son todos los casos, pero sucede así, y es difícil que eso no suceda en la sociedad en la cual estamos. Yo respeto mucho a aquel que defiende su posición con claridad, como lo hace Guillermo. Sí. Y eso merece respeto. Y también merecen respeto cada uno de los personajes de las personas de las etnias, porque hay quienes a veces, a través del autorreconocimiento, lo que hacen es usurpar los beneficios que deben recibir las personas de esas etnias. Tenemos que tener cuidado con eso. Me gusta tu pregunta porque trasciende lo literario, se va a lo social, a lo político, pero como siempre digo frente a este tipo de preguntas, respuestas totales no las hay y yo no las tengo tampoco. ¿Qué ocurre? Yo lo que observo es que en ese fenómeno, en el que a la minga no solamente se le unieron los afros del Cauca y de esa zona, sino también los campesinos, ¿sí? Lo que se dio allí es precisamente lo que se ha dado a nivel cultural, político, más que todo con las poblaciones afros, las diferentes organizaciones. Miren ustedes el asunto en plural, no una organización. Si hablamos de las comunidades indígenas, ellos tienen una organización central. En Colombia no, los afros tienen organizaciones, y después de haber tenido una fuerte representación política hace años, no recuerdo cuántos, eso se perdió, se disminuyó, porque empezaron a pelearse por intereses politiqueros e individualistas y se disgregaron. Eso creo que puede ser una de las razones para que se viera reflejado en esa circunstancia. Me gusta que tocas el asunto del racismo al interior de las etnias. Eso se llama racismo endógeno, ¿sí? Y ese racismo endógeno a veces es mucho más fuerte cuando yo, negro o indígena, le digo al otro, no, es que tú no tienes derecho a estar aquí porque no eres esto. Cuando el otro de otra etnia puede participar y de alguna forma permitir ampliar la mirada, ¿sí? A mí personalmente, yo le agradezco a Gabriel porque él sabe muy bien que yo nunca me he autorreconocido, ¿sí? Ni lo pienso hacer por ninguna circunstancia, pero él me incluye en este evento ya las dos veces.
Y hay otro punto que tocaste, que es precisamente el de esa integración que puede hacer un sujeto diferente y aportar dentro de esa población. En la novela, José Raquel, el personaje, el antagonista, va a la guerra del Vietnam. Corea, perdón, sí, la guerra de Corea, perdón. Gracias por corregirme, Guillermo. A la guerra de Corea. Y allá luego pasa por Suecia, se enamora, o una blanca se enamora de él, blanca, una sueca, ¿cierto? Se llama Inge, y él se la trae, y la trae a vivir a Champacú. Él trae de la guerra una moto y una gringa, como decían los chambaculeros allí. Entonces, esta mujer, a pesar de que este hombre terminó volviendo a su vida de antes, prostitutas, borrachera, marihuana, en fin, ella se quedó porque a través de Máximo y de la mamá del marido conoció las necesidades, conoció otra sensibilidad y se identificó con ella, y terminó siendo una de las personas que acompañaban a Máximo en la organización de los habitantes que participaban en las protestas y haciendo pintas con pepas de aguacate en contra del gobierno. Entonces, fíjate cómo desde la literatura también se trata de eso. Y por eso yo insisto, la mirada literaria hay que llevarla a los jóvenes. Nosotros como docentes y como adultos también tenemos que acercarnos a ella, porque enriquece cualquier posibilidad de manifestación, de comunicación, desde las acciones que emprendemos y desde lo que somos en la sociedad.